Gala. Si hacemos un análisis sobre los superpoderes o las causas de movimiento de los personajes de cine, son exactamente iguales que las causas de superioridad de los dioses. ¿Qué estoy diciendo? Que las personas que construyen héroes de cine o cine como guía o gurús en el cine, o este tipo de personas, ¿no? Para seguir en el cine, están apelando a la construcción de dioses, de leyendas que sabemos que son ficticias a priori, pero que tratamos como divinidades. En la historia de la humanidad, los dioses han tenido, las religiones han puesto su sujeto en distintas cosas, que es lo que hablábamos la semana antepasada, no me acuerdo, o no sé cuándo, hablábamos de Diosito. Entonces, si hacemos como una antropología o una clasificación de los dioses, hay dioses que son como personas con superpoderes o humanoides con superpoderes, que hay de dos tipos, que se conectan con el reino espiritual para intermediar con por el ser humano, que es como Yahvé Dios, Yahvé Como Dios Prometeo. cristiano. Él intercede con él intercede por su superpoder con las fuerzas extraordinarias en pos del ser humano. Por otro lado están los dioses, que son la fuerza sobrenatural en sí misma, y en tanto que el ser humano los vaya tratando bien o los vaya tratando mal, se van a llevar así con él, ¿no? Y le van a recompensar, como dioses que representaban la casa, dioses que representaban el refugio, la tormenta. O sea, el dios era la fuerza, no era quien intercedía por la fuerza. También por otro lado, hay como divinidad en sustancias, el maná, el fuego sagrado, el Brahma. No son antropomórficos, pero son fuerzas. Y esas fuerzas, los relatos, los dioses, las fuerzas sobrenaturales, los mitos como Gilgamesh o las leyendas, todo eso se inserta en el imaginario colectivo, se crea un relato común y se va repitiendo para volverse una guía moral, una guía de actividad, una guía ética, una guía de comportamiento y una costumbre. Pues no estamos hablando entonces de personajes de cine. Sí, creo que ahí le diste el Así clavo, se construyen, precisamente. o sea, que con base en las necesidades de su época. O sea, Jesucristo se construyó como personaje por las necesidades de una Grecia que estaba llenando el mundo de esclavos, una Roma que estaba llenando el mundo de esclavos, y la esclavización del pueblo hebreo. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos un personaje que responda a nuestras necesidades y que sea pobre como tú, y se llame Jesucristo, ¿no? Así ha pasado la historia, y pues así tenemos estos nuevos dioses en el cine, pero que sabemos que son ficticios. El hecho de que sepamos que sean ficticios nos impide usarlos como guías morales. No, creo Claro que ahí que no. justamente le diste el clavo, porque precisamente desde la muerte de Dios a finales del siglo XIX, la civilización occidental ha estado trabajando sin descanso en buscar una narrativa que nos explique la realidad a partir de la ficción, pero que finalmente le dé una estructura a esta cosa rara que entendemos como la realidad. Y digo, simplemente hay que ver sus dioses. Thor, son semidioses, son literales semidioses que nos enseñan cómo vivir en el mundo y cómo crecer. Justamente ayer estaba platicando de esto con una amiga acerca de Iron Man, acerca de cómo el proceso de individuación de Iron Man se ve reflejado en sus armaduras, en cómo Iron Man es un personaje, pero después de que cae en el inframundo, tiene que crearse una armadura imperfecta con los ingredientes que tiene a la mano, pero finalmente es lo que le permite salir del inframundo. Y ya que sale del inframundo, ya que sabe cómo construirse a sí mismo como persona, comienza a construir armaduras, y cada vez son mejores armaduras. Y me estaba diciendo, a pesar de que yo no me acordaba de la tercera película, como en la tercera película puedes ver como todo el progreso que ha tenido Iron Man a partir de las armaduras que él tiene. Y son historias que resuenan con nosotros, no tanto por los efectos especiales, no tanto por el guión o por los actores, sino porque precisamente hablan acerca de una naturaleza real que nosotros entendemos como metáfora reflejada en nuestras propias vidas. Y es que ahí sí te doy la razón, bueno, no a ti, a Yu. O sea, la construcción colectivo. No, pues no, y sí, o sea, y en la construcción de arquetipos, o sea, el cine son arquetipos refriteados, ¿no? O sea, por eso cuando hablamos de Jesucristo, pues hablamos de Luke Skywalker y hablamos de Neo, ¿no? O sea, por eso la senda del héroe, o sea, es un formato que se ha repetido hasta el hartazgo en el cine, ¿no? O sea, Neo, Luke, Frodo,
no sé, o sea, en tiempos más recientes trataron de hacer sus sendas del héroe y las construyeron con Harry Potter, ¿no? O sea, el cine como constructor de arquetipos y como inconsciente colectivo que van generando, pues nos hace creer que estas historias, o nos hace sentir que estas historias que nos han contado múltiples veces, o sea, que sigue siendo la misma historia, tiene algo de novedad, cuando al final de cuentas pues es la misma historia y la siguen haciendo porque la historia vende y porque es una historia que nos resulta afín, ¿no? En nuestro desarrollo como sociedad y como individuos. Entonces por eso nos siguen vendiendo dramones de ricos contra pobres. ¿Por qué? Porque el asunto de la desigualdad social en México, pues es un asunto de que está construido ahí y está en el inconsciente colectivo. Y no sale, o sea, ¿cuántas pinches películas de pobres casándose con ricos van a seguir habiendo en México, ¿no? O sea, o en el caso de los gringos, ¿cuántas películas de supremacía gringa van a seguir habiendo, ¿no? O sea, incluyendo al pinche Capitán América y al puto Iron Man, ¿no? O sea, porque, a ver, ahí nomás quiero hacer un punto. No quiere decir que en los cómics no haya historias muy buenas, en los cómics hay historias maravillosas. Y me encanta porque solamente toman los guiños, pero no se van a la profundidad de esas historias en el universo de los cines del cine de superhéroes, sino toman la parte ideologizante, ¿no? O sea, y creo que eso ya no lo habían adelantado cuando... ¿Se acuerdan de la primera película de Spider-Man? Sí. La de Sam Raimi. Puta. Qué chingón. Y esa película, ¿eh? Y la escena final cuando Spider-Man se va columpiando y sale frente a la bandera. O sea... Ajá. Pero esa sale en la Spider-Man 3, ¿no? Cuando está a punto de pelear con Venom y se para justo frente a la bandera antes de ir y enfrentar al monstruo. Pero en la escena final cuando acaba la 3, dice 1, no, pero la primera película de superhéroes, sí, la que abrió el cine de superhéroes, no el universo cinematográfico de Marvel, sino el cine de superhéroes. Spider-Man 1 acaba con una secuencia de Spider-Man columpiándose por Nueva York y termina parado en la bandera de Estados Unidos, ¿no? Huevo. O sea, y ahí nos anticipaban lo que estaba por venir, ¿no? Sí. O sea, ¿qué iba a representar ese cine? Iba a representar la supremacía estadounidense, ¿no? Entonces... La caída de las torres, ¿no? No, y ese es sí, claro, que lo tuvieron que editar ahí por el atentado del 11 de septiembre. Pero ese es ese arquetipo que se construye en la sociedad gringa y que siguen refriteándolo en sus películas. Entonces creo que, no sé, a mí hay películas que yo ya abandono. Antes no hacía eso, ahora sí ya, cuando me empieza a cagar una película la quito y digo, qué necesidad de estar viendo esta madre. Ya estás dañoso ya. Aprovecha tus últimos momentos. Exacto, y entonces o estás en la sala de cine y dices, güey, me voy a salir, me vale verga que haya pagado, esta pinche película está horrible. Cuando empiezas a ver que estas fórmulas siguen siendo exactamente las mismas, o sea, que vas a ver una película nueva y de repente entras y ves y dices, güey, es lo mismo, es lo mismo, estoy harto de estar aquí. A ver, les voy a contar una anécdota, muchachos. Odio aquí. Un día la mayor expresión de odio aquí la viví con el Hobbit y con el David. Porque veníamos todos entusiasmados porque iba a ver Batman contra Superman. No y dijimos, no mames, van a tocar a Frank Miller, van a hacer el Dark Knight Returns. ¿Te acuerdas de esa escena del cómic donde el Batman le está dando una putiza a Superman y le dice, sientes eso, Kal-El, eso es dolor, así vivimos todos los seres humanos, tal vez ahora no entiendas mejor nuestra experiencia? Íbamos con esa idea de ver eso y de repente yo estaba bien clavando mis palomitas porque ya estaba hasta la verga de la película y de repente volteé a ver al Hobbit, muchachos, y el Hobbit estaba azotándose en el asiento del cine, sí, pero pegándose así en el asiento del cine como el peor lugar para estar, muchachos. O sea, nunca había visto al Hobbit en un infierno tal. Creo que fue el momento en el que dice ¡Muerto! Exactamente. Yo me empecé a reír ahí tremendamente. Me empezaron a ver bien feo todos los fans. El fandom me odió. Es porque se llama Marta y me cagué de risa, güey. Estábamos hasta la verga de esa película, pero el Hobbit lo manifestaba pegándose en la sala, en el asiento del cine. Güey, ¿qué tal que su mamá se llamaba María? Ya no hay historia. María, ay. A lo que voy es que, o sea, no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo ya me enfrento a una película que es la misma historia, sí me da este pinche pedo de cerrar. Así, cerrar, quitar película, pero digamos que es porque ya has visto consumido demasiados. Ahora pensemos en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones les van a seguir contando las mismas historias, los mismos arquetipos, van a seguir existiendo,
O sea, Cambia, ¿no? sabe. Porque... Y el ejemplo que tengo claro es el ejemplo de Star Wars. Creo que la primera trilogía de Star Wars nació en tiempos más optimistas, tiempos en los que la desigualdad no era tan fuerte, ¿no? En la que el modo en el que puedes cumplir con tu tarea de héroe en el mundo es practicando. La fuerza era algo que se practicaba. Un ratito ahí en la nave espacial y un ratito ahí con tu amigo Rana, pero practicabas, ¿no? Era la misma época, la misma época de Rocky. Rocky es un güey que pues habla chato, está todo feo, pero practica y le gana al campeón del mundo. Y luego se confía, se compra un Artudito y Mr. T le pone una madriza y solamente se levanta de esa practicando otra vez, yéndose a Siberia a practicar. Y muchos años más tarde, la narrativa es otra. En tiempos más desiguales, tiempos más con menos esperanza, la narrativa es, no, es que no puedes practicar la fuerza ya viene contigo en tus midichlorians. Es que tú eres un mago, Harry, tienes que esperar tu carta de Hogwarts, y si no llega, pues ni pedo, quédate en la fábrica de cajas. Te la pelas, cabrón. Sí, pero entonces, estas historias yo dudo mucho que vayan a cambiar, se van a adaptar. Pero Hay la dos cosas historia, ahí la historia sigue interesantes. siendo la misma, ¿no? El fondo quizás, lo que tenemos que entender acá es que la historia del cine es transparente como todo proceso de la humanidad. Es transparente con el estado de la humanidad en ese momento. Y es súper interesante, o sea, podemos hablar de la humanidad en un tiempo por su cine. Con certeza, a pesar de que es la ficción de la gente, pues es bastante certera, es ineludible la realidad cuando hablamos con ese cine. A mí pienso, por ejemplo, en las comedias. La comedia gringa, la comedia palomera. Ese cine parecería el más inocuo. No hay seres sobrenaturales, no hay quizá tanta propaganda, son situaciones chuscas que dices, bueno, no le hacen mal a nadie. Pensémosla en su contexto. Aquí no hay tantos ricos como en Estados Unidos y la clase media allá es verdaderamente clase media. Esa banda tiene la vida resuelta y sienten un gran vacío por esa vida resuelta. Están inventándose pendejadas y consumiendo de a madre, ¿no? La comedia romántica es la pequeña lucha de cada individuo. Ya no es un descenso a los infiernos, ya no es una pelea, ya no es ir a la guerra. Es la pequeña lucha individual que resuelven pues casi siempre con varo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ese es un arquetipo nuevo que dio el cine gringo pues desde los años 0. No sé si es noventero o quizás haya ya algunos, ¿no? Pero sí me parece muy claro, o sea, ver al Ice Cube o todos estos negritos que salen ahí en las comedias gringas, pues son pendejos que tienen un pequeño descenso a los infiernos, un descenso a los infiernos soft. O sea, Adam Sandler vive en un infierno hecho de castillos inflables. No le puede pasar nada en realidad, pero necesita una lucha. O sea, todo el mundo tiene que hacer algo de sus vidas porque las vidas son largas, las vidas son aburridas y las vidas son absolutamente insignificantes. Ahora imagínate que eres un güey de clase media que no tiene que pelear por tu comida ni siquiera, no tienes que pelear por un trabajo, no tienes que meterte al metro de todo sudoroso, tienes todo resuelto y aún así tu vida es inútil. Pues necesitas reírte de eso, necesitas la comedia romántica, necesitas inventarte tu tragedia.